Saludos, gracia y paz, pastoras del reino de todas las naciones. En esta mañana quiero saludar a cada sacerdote, a cada esposo. Aleluya, algo tan importante para nosotras, mujeres de ministerio. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, sumamente interesante, y es el tema de la injusticia de nuestros hijos en la congregación. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Quiero hablar acerca de este tema como siempre y como debe ser en base a una palabra. Y está en el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 21, donde nos dice: padres, no irritéis a nuestros hijos, porque luego estos se harán de poco ánimo. Nosotros entendemos, pastoras, que todos nuestros hijos, todos aquellos que nos acompañan en nuestra casa, ¿verdad? Como familia, prácticamente vamos a decir así, no es lo mismo que aquellos que nos acompañan dentro de nuestra congregación. Nosotros entendemos que hay muchos hermanos en la iglesia que juzgan, muchos hermanos que esperan de nuestros hijos superhéroes, cuando los superhéroes solamente están en las películas de Hollywood y en algunos casos en muñequitos, en cartones animados. No existen hijos de pastores perfectos, ni tampoco superhéroes. Nosotras mismas muchas veces irritamos a nuestros hijos exigiéndole cosas que ellos no van a cumplir. Le exigimos, le asignamos, le atosigamos, le cargamos atribuciones. Queremos exigirle que sean el ejemplo de la iglesia, cuando verdaderamente somos nosotros los pastores, los padres, que debemos exigirnos estar más en obediencia cada día. Nosotros vamos a ver cuál es el castigo que nuestros hijos pudieran tener en caso de alguna desobediencia. Vamos a ver también qué nos dice la Biblia acerca de nuestros hijos. Proverbios 22, 6 nos dice que debemos instruir a nuestros hijos en su carrera. Aun cuando ellos fueren viejos, no se apartarán de ella. Pero también Hebreos capítulo 12, del 6 al 7 nos dice: porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Esta es una palabra muy poderosa. A quien el Señor ama, lo va a corregir y le va a castigar. Vamos a ver qué nosotros podemos entender con esta palabra de castigo. Nosotros entendemos que es el azote. Pero cualquiera que recibe esto será hijo. Si dice, si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijos, porque el hijo es aquel a quien el Padre no castiga. El Señor nos hace esta pregunta: ¿los hijos son aquellos a quien el Padre no castiga? Claro que sí, que cuando el Señor nos corrige es porque nos ama. Una persona que te corrige, una persona que te dice: mira, tienes que bajar un poquito la intensidad con ese hijo tuyo. ¿Cuántos hijos nuestros están ahora mismo? Dios me libre y me guarde, y a todas ustedes. Pero hay muchos que se han ido de las congregaciones por la tanta exigencia, por la permisividad, por todo aquello que nosotros le permitimos a líderes poder hacer con nuestros hijos. Son correcciones imprudentes. Y nosotras muchas veces nos quedamos de brazos cruzados y no entendemos que nuestros hijos son nuestra familia. Y el Señor nos habla que nuestra familia está primero que la iglesia. Entonces nosotros tenemos que salvaguardar la integridad de nuestros hijos en la iglesia. Así como nosotros le defendemos a veces de algún abuso en la casa familiar, pues también en la iglesia nosotros tenemos que hacerlo, porque es que todo es un ejemplo. Todo lo que nosotros hacemos en la casa también nosotros deberíamos de enseñar en la iglesia. De hecho, somos el reflejo en la iglesia, somos la luz de Cristo en la iglesia. ¿Por qué debemos dejar que nuestros hijos sean maltratados dentro de la congregación? ¿Por qué dejar
que personas juzguen cuando ni siquiera nosotras, como ministra, como mujeres llamadas, importantes, joyas, en manos del artífice, el Señor no nos permite a nosotras juzgar? Entonces, ¿por qué nosotros debemos permitir esa imprudencia para nuestros hijos en medio de la congregación? Yo creo que a partir de hoy, a partir de esta mañana, nosotros tenemos que aprender a poner las cosas en su lugar y darle prioridad a lo que pertenece al reino. Y el reino es nuestra familia, porque Cristo está en ella. Así que, pastoras, vamos a levantar nuestros hijos, vamos a ver qué es lo que está pasando, que tengo un hijo rebelde que me está diciendo, pero tú le das más importancia a los líderes de la iglesia que a mí, cuando nosotros estamos dedicándole más tiempo al liderazgo de la iglesia, inclusive a la misma iglesia que a nuestra propia familia, a tu propio esposo, lo estás abandonando porque estás atendiendo más algo que el Señor verdaderamente no te ha dicho que es así. Nunca lo fue. Primero está tu familia y luego está la iglesia. Así que, pastora, no permitas que maltraten tus hijos, no permita que ofendan tus hijos y no permitas injusticia con tus hijos en la iglesia. Vamos primero a orar, pero también hay que ejecutar para que nuestros hijos se mantengan cerca